problema. Más Vale, puntuales. pues bienvenidos a todos al webinar de hoy de mejorar la calidad de tus APIs OpenAPI con Sonar, que será impartido pues, por nuestros compañeros Marco Antonio Sanz y Rafa Goterres. Y pues para empezar vamos a presentar pues lo que es la Fundación APIs, que supongo que algunos ya nos conocéis, pero también pues para que la gente nueva pues también nos conozca y esté al tanto de lo que hacemos y de lo que somos. Vale, para empezar, pues la Fundación APIs es una fundación sin ánimo de lucro, más importante alrededor del mundo de habla hispana, que se centra sobre todo en APIs, IA y MCPs. Por la parte de lo que hacemos, en qué estamos metidos, qué trabajamos, pues APIs sobre todo se centra en impartir formaciones para la gente que quiere conocer más acerca de estas tecnologías y también pues la parte de eventos, tanto presenciales como online, como por ejemplo pues el webinar de hoy y también pues herramientas open source. Es lo que hace fundamentalmente la fundación. ¿En qué nos centramos sobre todo? Pues como he comentado en los meetups para reuniones que generen interés en torno a las novedades y tendencias del sector, cursos de APIs y IMCPs enfocados pues al personal técnico, desarrollo open source, también eventos exclusivos con partners y también pues los cursos in-house para empresas donde ofrecemos pues toda la formación que habitualmente ofrece la Fundación APIs para empresas de forma personalizada. Y después tenemos pues nuestro Book Insignia, que es el evento que se celebra tanto en Latinoamérica como en España, que es el API Days, donde pues ofrecemos un día de formación técnica, compartir sesiones de networking con expertos y charlas de interés sobre las últimas tendencias que hay en el sector de las APIs. En cuanto a los próximos eventos y las próximas formaciones que va a ofrecer la Fundación, pues encontramos el próximo evento más grande que celebra su tercera edición, que es el API Days LATAM, que este año se celebra en Bogotá, en Colombia, en la sede de Bancolombia. Será el próximo 21 de mayo y podéis encontrar ya disponibles las entradas Early Birds con un precio especial durante un tiempo limitado que se termina próximamente a finales de marzo. Además tenéis, pues es un evento donde podéis reuniros con profesionales de las APIs y la IA para descubrir pues, las últimas tendencias del sector, hacer networking, conectar con las empresas y de esta forma pues estar al tanto de las últimas novedades. Por otra parte, tenemos también un próximo webinar para ya el mes de abril con uno de nuestros partners que es Axway, que se suma pues para hacer un webinar sobre la integración de APIs Low Code a arquitecturas de IA confiables y seguras. Y básicamente estaremos con José Monteagudo pues para ver las nuevas tendencias, modernizar tus sistemas y desplegar soluciones de IA. Y las plazas pues ya están abiertas por si hay alguien que quiere sumarse y asistir, pues ya podéis reservarlo y acceder al webinar. En cuanto a las formaciones, tenemos formaciones durante todo el año, tanto abiertas para cualquier persona que se quiera unir, como las formaciones in-house, que son para empresas. Y en cuanto a las formaciones abiertas, el próximo mes de abril también tenemos pues, el curso de API Design y MCPs, que ya está disponible para que podáis reservar vuestra plaza y además, pues por asistir a esta sesión, os regalamos un código del 10% de descuento que ya podéis utilizar, que es el que aparece en pantalla, el API Design /10, y ahí pues podéis conseguir un 10% de descuento para asistir a esta formación y pues descubrir pues cómo con un enfoque práctico pues a diseñar APIs eficientes y escalables. Y esto es pues en definitiva las próximas cositas que traemos desde la fundación y ahora pues damos paso a Marco para que os explique más a fondo pues el tema de las API Tools y así pues podéis verlo y conocerlo mejor. Buenas. Primero, encantado de poder estar en otro webinar más de la Fundación. Bueno, o sea, lo que vengo yo a hablar un poco es la parte más operativa, ¿vale? De cómo funcionan las API Tools antes de que mi compañero Rafa os explique cómo funciona, ¿vale? Tenemos que entender que la Fundación tiene un equipo de soporte y desarrollo de las API Tools, ¿vale? Es decir, son proyectos open source que lo podéis ver en todo momento, que están actualizados y que además pues tienen una vida o en ese sentido, o sea, tiene un roadmap, etcétera, que ahora lo sabemos y que, bueno, pues hay un equipo
activamente trabajando en ellos, que bueno, que son algunas empresas y que la propia fundación da soporte sobre lo mismo, ¿vale? Voy a compartir, a ver si lo puedo compartir. ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Sí, ya lo vemos. Vale. Voy a ir muy rápidamente, ¿vale? O sea, hay diferentes herramientas que estamos promocionando siempre en el entorno de la IA y la parte de MCP. Importante la que venimos hoy porque te permite generar una de las cosas que se llaman que es scoring, es decir, la parte de sonar no es importante solamente porque te pueda permitir o definir, sino que además te permite generar el scoring que te permite saber si una API está bien o mal de una forma sencilla, ¿vale? Y tenemos otro tipo de herramientas que, como decía, soportamos y damos soporte dentro de la fundación, que lo voy a ir muy rápidamente indicando, ¿vale? Que uno es el OpenAPI to Postman, generación de colecciones extensas en ese sentido, apigem.net, generación a partir del OpenAPI de microservicios y además conectados a base de datos con todas las buenas prácticas que recomendamos a la fundación, el apigem.spring Boot y próximamente, después de Semana Santa, hacemos o vamos a liberar el apigem.python, que es el mismo concepto, pero para generar bueno, ahora que está bastante popularizado con esa parte. También vamos a liberar, que no está aquí, lo que es el Visual Mapper, que ya veréis que sabéis que tenemos como una tecnología para dentro del OpenAPI definir el mapeo de base de datos con los recursos. En ese caso lo vamos a liberar una interfaz gráfica, que es un pequeño widget que os va a permitir facilísimamente a partir de un OpenAPI generar el microservicio con cualquiera de nuestros generadores, ¿vale? Y luego, una cosa importante que quiero, y bueno, luego a mi compañero Rafael os explicará que hay una serie de reglas ya desarrollados tanto para APIs síncronas como asíncronas, ¿vale? El Sonar, tenemos dos plugins, uno que da scoring de APIs en la parte de APIs de OpenAPI y hay otro que da scoring de APIs para Sync API. Así que luego lo comentará más detalladamente, pero para que tengáis un poco en cuenta. Y siempre tenemos dentro de la fundación, ¿vale? Porque al final lo que nosotros promulgamos no es tecnología, sino es buenas prácticas. Tenemos unas buenas, las mismas prácticas las tenemos en, en Spectral para que podáis utilizar ambas tecnologías. Spectral para variación rápida en IDES, etcétera, y luego Sonar para generación de scoring, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos algún generador más como OpenAPI to ahí, porque aparte de Postman, y próximamente este año tenemos algunas cosillas más adicionales, ¿vale? Voy a irme muy rápidamente, ¿vale? A dos cosas importantes, bla, 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 a nuestro roadmap, ¿vale? Vamos a seguir sacando cosas, ¿vale? Así que estad muy atentos porque vamos a sacar nuevos productos, queremos hacer el Sonar to Bruno, ¿vale? Porque creemos que Bruno también está haciendo, vamos a hacer un lanzamiento oficial de un API Market propio para que podáis subir vuestras APIs y se pueda hacer scoring de vuestras APIs para saber si son seguros. Bueno, estad muy atentos en ese sentido porque creo que vienen cosas muy interesantes y creo que os vamos a ayudar en este mundo de la IA y MCPs y de las APIs que se ha vuelto un poco complejo, ¿vale? Es importante porque lo hemos lanzado hace poco, ¿vale? El que tengáis en cuenta que nosotros tenemos soporte a comunidad, es decir, que si queréis probar las API Tools, tenéis cualquier problema, etcétera, podéis uniros a nuestro canal de Discord, que en nuestro canal de Discord hay soporte y hay gente que está preparada para ayudaros. Oye, pues he tenido un problema, etcétera. Entonces, es soporte community, es decir, que tenéis que darnos algo de tiempo, pero entre las issues de Jihad que podéis ver, o sea, es decir, realmente estamos siempre aplicando, resolviendo, mejorando. Entonces, os animo a probar las herramientas. Si tenéis algún problema, a hablar en nuestro canal de Discord para que lo vayamos ayudándonos a resolver. Y luego en la parte más de feature o cosas que queréis nuevas, también a proponer. Aquí podéis ver en todo momento todos los proyectos que mantenemos y damos soporte y animaros, ¿vale? A formar parte de esta gran comunidad de API Adictos. Y sin más dilación, ¿no? O sea, ya dejo que os dejo con mi compañero Rafa, ¿vale? Que es uno de los padres del Sonar OpenAPI Rules, para que os explique un poco cómo funciona, cómo se despliega, cómo se genera una regla y podáis, ¿vale? Aquí lo importante no son solamente generar nuevas reglas, que está bien, sino que entendáis que lo bueno es que se genera un scoring de API de forma bastante sencilla, ¿vale? Pues por mi parte, Rafa, te doy paso, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Saludos a todos. Sí, se escucha bien. Y a ver si comparto.
Vale, pues en un principio, lo que voy a explicaros la herramienta que ofrece la fundación de Sonar, de, de Sonar Open API. Vale, pero primero hacemos una pequeña introducción. Bueno, principalmente esto va a ser unas pinceladas, ¿vale? De qué es lo que ofrece. eh, un poco cómo puedes crear las reglas, el, el tema de cómo se setean las puntuaciones y, y luego finalmente eh, el, y luego finalmente cómo hacer em, bueno, pues cómo visualizarlas. Entonces empezamos en un principio hablando de una herramienta que es SonarQube. Por si no la conocíais, es una plataforma también de código abierto, tiene muchos años de trayectoria y, y realmente el punto, o sea, el objetivo es el análisis realiza un análisis automático del código, y lo que busca es garantizar aquí la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. Esta herramienta, bueno, decir que se utiliza en muchas organizaciones. Inicialmente, bueno, realmente lo que se utiliza es con el propósito de ayudar a los desarrolladores a que puedan identificar pues errores, vulnerabilidades, el código que no está muy limpio, lo que llaman el code smells. Luego permiten, la finalidad es que tener una mejora continua y, y se utiliza en muchísimas organizaciones y puedo decir que es prácticamente imprescindible. Como, vale, lo que garantiza o sea, yo como desarrollador siempre sí que me gustaría tener siempre un SonarQube, tanto que sea como código de desarrollo como de APIs, ¿vale? Porque con la calidad, eh, o sea, me aseguro, estoy seguro, o sea, tengo la confianza que estoy cumpliendo ahí los estándares definidos y los que de mi organización. Luego, luego también de seguridad, que yo sé que no voy a exponer ninguna vulnerabilidad. Y luego un punto muy importante que es sostenibilidad, que es saber que eh, a largo plazo, o sea, me ayuda a que mi código sea más sostenible y digamos que evitar crear como bolas de nieve. Bueno, soporta prácticamente todos los lenguajes. ¿Vale? ¿Y qué es lo que analiza? Aquí la parte, digamos, fuerte en la parte del desarrollo es que se puede integrar con el ciclo de vida del propio desarrollo. Entonces, con todos los procesos. Entonces, en SonarQube tú puedes definir un Quality Gate, ¿vale? Donde puedes decidir si el código es apto o no para pasar a producción o lo que sea. O en nuestro caso también será el tema de las APIs. ¿Qué es lo que qué es lo que analiza? Pues analiza, bueno, están clasificados en estos tipos, que son errores, que son bugs, fallos que comprometen la estabilidad. También puede detectar vulnerabilidades, la parte que comentábamos antes de riesgos de seguridad que pueden ser explotados. Luego algo que no es el code smell, que es un código que no es limpio, ¿vale? Y resulta difícil de mantener. Nuevamente estas incidencias como que se generan como código que no es limpio en SonarQube no son eh, no son tan críticas como los errores y vulnerabilidades, pero también es importante tenerlas en cuenta. Luego, pues duplicidad, que tengas fragmentos de código repetidos, que también aumenta el mantenimiento.
Y luego también si cobertura para saber cuántas partes de tu código está validado mediante test unitarios. Esto sería un poco dentro de la herramienta de lo que nos ofrece de SonarQube, un poco el aspecto. Si, a ver si entro aquí. Selecciono en esto. Bueno, aquí tenemos instalado un SonarQube, me he impersonado y entonces en este caso, bueno, en este caso se ha analizado una API, el OpenAPI, y, y aquí podemos ver en un resumen así rápido, ¿vale? Por un lado, qué vulnerabilidad, o sea, qué incidencias tenemos abiertas para las que tenemos que resolver y también dependiendo la criticidad que tenga cada uno, te da, te da una nota. Entonces es una puntuación y entonces aquí sabemos de un solo vistazo si nuestra API eh, es correcta o sea, si tiene calidad o no tiene calidad. En este caso, bueno, estoy probando en un entorno de pruebas y en este caso, en un entorno de una organización, no debería pasar eh, con estas incidencias que tiene. Luego el punto principal es que yo puedo ver aquí en el explorador de incidencias, lo que podemos ver la criticidad, ¿vale? Las que son bloqueantes, críticas, y, y puedo seleccionar eh, una de las funcionalidades que es muy visual, es que yo puedo seleccionar y me dice exactamente la línea, la incidencia la que estoy revisando, ¿vale? La que tengo que ver. Y luego tengo aquí una sección donde tengo la documentación, ¿vale? Lo que me da como una mini guía, eh, por ejemplo, también indicando pues lo que se ha detectado, el ejemplo que puede producir el error. Aquí tenemos, bueno, si estamos con Swagger o con OpenAPI. Y luego a continuación ya te propone un ejemplo para que lo puedas comparar con tu solución. Vale, a ver, estaba aquí la presentación. Vale, ahora, vale, como he dicho antes, SonarQube es un multilingüe, eh, acepta, de hecho, de la misma manera que puede analizar el código Java, Python, ¿vale? Pues también podemos analizar APIs, nuestras especificaciones. Y así nos vamos en un punto anterior, o sea, podemos tener una fase de diseño donde diseño mis APIs, puedo con SonarQube, puedo realizar un análisis automático y entonces puedo saber la calidad de mis diseños para que luego conseguir que cuando llegue a la fase de desarrollo la propia fase, mi API está cumpliendo con todos los estándares y todas las reglas que pueda tener la organización o, digamos, de buenas prácticas. Em, vale, entonces, bueno, y para acabar aquí en el flujo, el- con las reglas del SonarQube de OpenAPI, validamos el diseño de la API
tiene una nota alta, tiene una calidad alta, y luego llega el desarrollador, ya genera un código que ya de por sí, si ya el diseño es bueno, eh, eh, pues también será un código de no tener que hacer tantas refactorizaciones, y luego a su vez también pasará a su SonarQube analizando su propio código. Entonces nos aseguramos que nuestra calidad es alta. Em, vale, entonces aquí en este punto es donde entra las herramientas que ofrece la fundación. Entonces, uno de los puntos importantes es que SonarQube es extensible mediante plugins. Y, y entonces, en este caso, es lo que nos ofrece la organización que es Sonar Open API, ¿vale? Que es un analizador un analizador para analizar las especificaciones de nuestras APIs. Vale, los objetivos. Pues bueno, garantizar estándares corporativos, que es asegurarse que cada API cumpla con las normas, seguridad y rendimiento que tenga definido la propia organización, es decir, que esto es customizable. Luego reducción de riesgos, que son pues identificar, al igual que del código, pues las brechas que pueda tener la propia lógica de la propia API, ¿vale? Y antes que pueda llegar ya a la fase de desarrollo. Luego, pues fomentar las mejores prácticas. Aquí también con las guías que hemos visto antes de información para resolverlas, podemos se ofrece pues información útil aquí para realizar, para que puedas realizar tu diseño, tus definiciones mucho más sólidas. Y todo esto, la ventaja que tiene es la eficiencia operativa, ¿vale? Para reducir los tiempos de diseño y costes. Y bueno, lo que hemos comentado antes del análisis automatizado. Em, Se integra con todos los flujos en cualquier flujo de ciclo de vida y, y es totalmente aquí automático. Vale, ahora vamos a ver las herramientas que nos ofrece la fundación. Estos son los enlaces. Si entro aquí, tenía por aquí. Eh, vale, bueno, aquí podéis entrar en GitHub, en API tenéis el, los repositorios, las herramientas que también nos ha enseñado Marco, lo que nos ofrece la fundación, ¿vale? Si entramos, pues eh, es, es open source, ¿vale? Y podemos revisar aquí el- el- todo nuestro código y también se puede colaborar. Este plugin nace de otro proveedor que ya hace un tiempo eh, creó inicialmente como un plugin más rudimentario y entonces luego ya empezaron a dejarlo de mantener y nosotros lo evolucionamos. Y luego lo que vemos también tenemos otro repositorio que son, como después veremos, son las reglas de Sonar Open API para que las podamos validar. Eh, Vale, eh, con el plugin de Sonar Opera está hecho con Java, ¿vale? Y aquí para instalarlo está especificado la propia documentación, pero bueno, es bastante sencillo que es compilarlo y lo único que se necesita que esté instalado hay que generar un punto .jar y se tiene que instalar
en la sección de extensiones de plugins de la propia instalación de Sonar. Este plugin tiene una detección automática de especificaciones de Swagger y OpenAPI, ¿vale? No hay que indicarle, eh, lo autodescubre. Está actualizado que soporta hasta la versión 3.1 de OpenAPI. Y aquí lo que hace es cuando tú lo instalas, lo que te define es un nuevo lenguaje, que en este caso bueno, se llama OpenAPI. De forma que tú cuando entras en SonarQube, seleccionas Quality Profiles, entonces tú puedes filtrar en Quality Profiles, tú tienes tus perfiles y puedes filtrar, pues por ejemplo, por idioma. Normalmente tú tienes, por idioma, perdón, por lenguaje, por tecnología. Eh, pues lo mismo que puedes filtrar por Python, Java, JavaScript. Pues aquí ya cuando tú lo instalas, automáticamente ya te aparece tu OpenAPI. Eh, vale, uno de los puntos que permite documentar excepciones, ¿vale? Como estos son los ficheros OpenAPI, como extensiones, ¿vale? Realmente tiene tres que permite, con utilizar el XNoSonar, que permite desactivar las reglas a nivel global. Tienes el disable para desactivar, bueno, un elemento en específico y luego para reactivar una regla en un punto concreto. Esto, que como un ejemplo es, si por ejemplo tú tienes una que le dices, eh, pues puedes habilitar por lo que sea el análisis de toda el API y luego una vez que esté deshabilitada, pues la puedes habilitar de forma individual. Vale. Aunque antes de ver la forma de crear una regla, lo interesante, ¿Mm? Vale, lo más interesante que lo permite aquí, que también tenemos de aquí desde la consola, es que si yo, por ejemplo, entro en Quality Gates y selecciono uno, ¿vale? Aquí tengo uno de prueba, ¿vale? Yo puedo crear tantos de todo mi ser de reglas, ¿vale? Yo puedo crear los perfiles con en este caso para OpenAPI, para analizarlos, y puedo seleccionar las reglas, las puedo activar y desactivar. De forma que si yo, por ejemplo, pulso aquí, o sea, imagínate que, pues dependiendo el tipo de API o también la organización, dependiendo de las necesidades, yo aquí tengo todas listadas, eh, todas las reglas, ¿vale? Y entonces yo las puedo activar o desactivar de forma manual. También por otro lado, ahora veremos cuando se crea una regla, o sea, cómo crearla. En, aquí bueno, tienen asociada pues un tipo y una criticidad, ¿vale? Si en este caso si es de seguridad, si es un bug. Pues Sonar, digamos que lo puedes, eh, te permite también, si pulsamos aquí, ¿vale? En un momento dado, por lo que sea, se decide que esa regla que se ha creado es bloqueante o eso, puedes cambiarla, la criticidad. O, o no están, o inicialmente como están, en tu organización no estás crítica. Normalmente siempre tiene que ir hacia arriba. Es decir, si está crítica, al final la pasamos a bloqueada.
Vale, y ahora yendo a... Vale, dentro ya de Sonar OpenAPI es que nos ofrece para crear una regla. ¿Vale? Y esto es... aquí lo que es importante, ¿vale? Bueno, aquí hemos comentado que el código está hecho con Java. Em, vale, necesario que extienda de esta clase, que es baseCheck. Vale, entonces en este punto, aquí lo que necesitamos definir es el punto importante que es el identificador de la regla propia de Sonar. Em, vale, la propia. Y luego en este caso, aquí tenemos que sobrescribir estos dos métodos, subscribe kinds y visit node. En, aquí un poco más técnico, ¿vale? En este caso aquí cuando lo que se está utilizando, lo que utiliza SonarQube, ¿vale? Es el patrón subscriber o visitor, ¿vale? Donde en este caso aquí nosotros lo que hacemos es, existe en SonarQube crea como un árbol de nodos con las diferentes partes, pues en este caso del API, las diferentes entradas del API. Y entonces aquí lo que hacemos es suscribirnos a un nodo de ese OpenAPI, ¿vale? Del árbol. En este caso, eh, eh, en este caso es a la propia entrada del OpenAPI. Luego, cuando en fase automática, cuando el SonarQube está realizando el análisis, ¿vale? En el momento que llega a este nodo que está identificado, ¿vale? Detecta que está suscrito y entonces llama, es como que realiza bueno, llama a este método. Hace como que visita a los métodos que están suscritos, los visita para ya evaluar lo que tenga que hacer la regla que tú ya tengas que implementar. En este caso dices, vale, yo quiero tener una regla donde voy a comprobar si existe o no existe la entrada, el summary en mi OpenAPI. Si no está, si no está definido, eh, em, pues entonces ya crearé como una incidencia. En este caso, la que me he llamado la OAR, la 50. Un punto importante es que el SonarQube, por ser un árbol de nodos, lo que hace es consultar, o sea, te da toda la información del nodo completo. Y entonces, aquí si veis que hace un nodo de get, realmente te devuelve como la información en bruto y tú tienes que ser que tiene que buscarla. En este caso aquí buscamos a ver si encontramos dentro de este nodo la entrada, el tag summary. Vale, en este caso pues no encuentra y entonces con el método add issue ya creamos la incidencia. Entonces con esto lo que hacemos es marcamos ese punto de la entrada del nodo, de forma que cuando antes hemos visto que cuando pinchábamos y te llevaba exactamente al punto donde se había localizado, eh, si lo indicamos, o sea, lo estamos indicando aquí al SonarQube. Vale, esa sería la parte, digamos, de la lógica para hacer el propio, o sea, para hacer la comprobación lógica pura y dura en Java. Luego tenemos que definir un JSON,
¿vale? Con las propiedades, las especificaciones que luego lee SonarQube. Entonces, en este caso, pues bueno, es indicar el título que te va a aparecer cuando aparece en el listado de Jesus. Luego, aquí sí que tenemos que indicar la tipología, si es un bug, si es de seguridad, si es un code smell. Nosotros definimos por defecto, aquí ya te pone por defecto la severidad eh, que creemos que tiene esta regla, aunque ya hemos visto que Sonar lo puedes configurar y lo puedes cambiar. Luego ya añadir una serie de tags si lo podemos agrupar un poco para poder filtrar si tenemos eh, muchas incidencias. Y luego el último que también SonarQube te obliga a definirlo es la estimación de cuánto crees que vas a tardar en resolverla. Entonces, bueno, aquí es un poco el indicar el coste que crees que vas a hacerlo. Una vez que ya tenemos, una vez que ya tenemos el definida nuestra lógica con la regla, tenemos nuestro JSON, realmente hay que añadirlas en la clase, una clase que se llama ruler list, ¿vale? Hay que indicarlas porque son las reglas que Sonar cuando inicia y lee el jar de la extensión son las que carga, ¿vale? Y bueno, aquí eh, existe la posibilidad que si tenemos muchas reglas pues las podemos agrupar por tipología. Vale, y el último paso para definir la parte de la regla es la parte de la guía de la información que cuando veíamos antes, cuando tú seleccionabas la regla y tú pulsabas y te daba una guía, pues tú también la tienes que implementar. Entonces aquí es definir en un fichero, un HTML, ¿vale? Donde aquí puedes indicar, bueno, puedes explicar toda la parte de una descripción, una parte explicativa de la regla, con lo de la guía, las causas, las posibles mejoras y luego nuevamente pues indica un ejemplo. Un ejemplo del caso que provoca la incidencia y otro caso en el caso de la solución, la que puedes tener. Vale. Em, vale. Otro que no había puesto aquí es que las reglas, nosotros habíamos visto que podíamos definir la severidad, donde tú las puedes poner y todo. Em, a ver, también se puede añadir parametrizados. Se puede añadir un parámetro. Por ejemplo, tenemos esta incidencia. Sí, vale, donde aquí mm, nos valida, ¿vale? Los verbos aquí valida los tipos de verbos que nosotros permitimos. Entonces, por defecto, podemos parametrizar, en este caso, en esta regla en concreto, un valor pues, que busque get, post, put, delete y patch. Y en el caso pues que no lo cumple, se lo genere. Pero si por lo que podría pasar, eh, pues hay algún verbo que no salta la incidencia, pero no queremos, o que no lo implementamos, no lo soportamos o lo que sea. Vale, cuando le damos aquí a editar, igual como en otras no tienen, que simplemente cambiamos la criticidad, pues aquí nos aparece aquí el parámetro
y aquí podemos modificarlo. Vale, entonces podemos ver que es totalmente, si lo indicamos, totalmente personalizables. Un poco, esto no lo había puesto en la presentación, pero a modo así como muy rápido, por ejemplo, había cogido aquí en este caso una regla. Bueno, esto es un poco diferente, pero bueno, es un poco la convención de que se está utilizando que es para validarlo, ¿no? Si es en nuestra API. Entonces, indicando aquí una anotación que es Rule Property, lo que ya nos activa en modo parametrizado, nosotros indicamos aquí un valor constante, en este caso que va al case, y luego ya cada organización, según sus necesidades, pues ya lo puede cambiar. Vale. Eh, Vale, y ahora vamos a la parte de Sonar API Rules. Aquí, un, un momento antes de ir aquí. Vale, teniendo un sonar, teniendo estas reglas, ¿vale? También las podemos analizar podemos tener un análisis en nuestro local. Si tenemos nuestro sonar con nuestro plugin instalado y con nuestras reglas instaladas, podemos utilizar el propio cliente de sonar, el Sonar Scanner lo podemos descargar. Y vale, aquí lo podemos encontrar en el repositorio como cómo podemos configurar en nuestro fichero un fichero de propiedades, ¿vale? Para, en este caso, nuestra API, nuestra definición. Y luego con nuestro cliente, ¿vale? Podemos hacer ya digo, lo descargamos y con un Sonar Scanner podemos tener también, en nuestro local también podemos analizar. Vale, ahora vamos a las reglas. Eh, bueno, todo esto que hemos visto, digamos que cada uno, tú te puedes crear todas las reglas que quieras. Em, pero para una especificación en OpenAPI, pues hay un montón de cosas por validar y entonces puede ser bastante tedioso definirte a ti tus reglas y todo. Entonces, para evitar que todos estemos reinventando la rueda y definiendo reglas duplicadas, o que no pueden ser diferentes, ¿vale? Pues también la fundación la fundación lo que ofrece es el Sonar API Rules, ¿vale? Que son ya unos números de reglas eh, ya preparadas, de facto ya para cumplir, digamos, del mercado, pues las calidades que se especifican. Son más de 100. Entonces, aquí están organizadas todas por grupos. ¿Vale? Entonces, aquí ya veréis que podemos tener, pues bueno, por la parte del propio formato que podemos utilizar, mm, de operaciones con el tema de los recursos, problemas que podemos tener de seguridad, forma de definir los parámetros. eh, Aquí hemos incluido también cuando APIs donde vamos a utilizar API managers, ¿vale? Hemos incorporado las más estándares para WSO2 en definición de esquemas, ejemplos, etcétera. Entonces, para que veáis aquí vale.
toda la cantidad de reglas que hay. Em, ¿Vale? Este es todo el listado. El, todo esto. Entonces, por ejemplo, pues lo que comentamos aquí de la parte del formato, eh, pues teníamos o sea, como por defecto, si tenemos definido los mediatype de los tipos como tienen que estar, o sea, qué tipos podemos devolver, cómo están for- eh, devueltos, dependiendo parámetros, el- los formatos de los números, de todas las convenciones convención del nombrado, de cómo utilizamos, etcétera. Luego, luego, vale, operaciones relacionadas con con la parte de los recursos, cuando definimos, con los verbos, pues por ejemplo, que también exijamos que haya un endpoint, por ejemplo, de status, que sea requerido, que siempre esté definido en nuestra API, encuentre elementos que sean ambiguos, eh, en tags que no están declarados, mm, ¿vale? Los métodos que estén bien formados. Este es uno de los puntos, un punto muy importante, la parte de la seguridad, cómo están definidas las cabeceras, todo. ¿Vale? Esto en un proceso automatizado, eh, pues tiene que, eh, em, o sea, también tiene que velar por ese punto, porque podemos tener algún ataque. Em, Va a haber parámetros si, por ejemplo, nuestra API nos permite expandir el parámetro o excluir parámetros, ordenarlo a nuestra paginación, es decir, que esté todo eh, bien compuesto. La parte de esquemas. en- para la parte de API Managers, ¿vale? Para validar definiciones de si hemos definido bien o no los scopes, si tenemos algún error. También podemos personalizar nuestros propios scopes de la organización, ¿vale? Casos en los que no lo cumplamos, ¿vale? El uso de ejemplos que sean eh, parámetros y, y luego pues también podemos definir aquí como un parámetro en una regla, pues que cumpla eh, con expresiones regulares. Vale. Como mm, mm, mm. Vale, aquí de todas las herramientas que nos ofrece, pues hemos visto esta, la de Sonar, OpenAPI Core y OpenAPI Rules. No me voy a parar. Tenemos también como repositorios aparte, ¿vale? Como un plugin aparte tenemos que podemos crear también perfiles diferentes para analizar Async APIs. ¿Vale? En este caso es exactamente lo mismo que hemos visto para el OpenAPI, pues es exactamente lo mismo para el Sync API, ¿vale? Donde también se requiere, también puedes utilizar el Sonar Scanner, puedes extender las clases y, y también ofrecemos, ¿vale? Aquí estamos ahora em, desarrollando más clases, más reglas, perdón.
¿vale? Como he enseñado antes en el documento, pues había más de 100 reglas. Aquí, de momento, pues para las APIs en API estas son las reglas que tenemos definidas. De momento, como tenemos este bloque, em, no están agrupadas y luego el identificador pues cambia. El otro era de OpenAPI, el OAR con la numeración y, y luego las que tienen numeración, las que empiezan con AA, son las de Async API. Vale, y esto sería el repaso em, por las partes de las herramientas que ofrece la fundación de eh, los plugins de Sonar con la cantidad de reglas que ya nos ofrecen y que las podemos estar utilizando, las podemos utilizar desde ya. No sé si está Marco por aquí. Sí, justo si alguien tiene alguna pregunta o cualquier cosa, pues ahora podéis dejarlo por el chat o encender el micrófono y podéis preguntar lo que sea. Aquí solamente recordar, ¿vale? Es decir, el Sonar Rules y el Sonar Sync Rules, ¿vale? Lo bueno que tienen es que generan scoring. Es decir, que al final os va a ser muy fácil conectarlo, ¿vale? Y que luego, si queréis utilizarlo en vuestros dispositivos locales, como veis, existe una regla de SIG que se llama, que se llama Spectral, ¿vale? Que es el equivalente en ese sentido, ¿vale? Entonces, podéis utilizar Spectral local o podéis utilizar Sonar Rules para generar el scoring, ¿vale? Simplemente reforzar la idea de que tenéis las dos opciones, que son las mismas reglas, no las hemos programado en JavaScript y las hemos programado en Sonar, ¿vale? Y que están disponibles, eso no sé si lo has comentado Rafa, para utilizar directamente el plugin si no queréis descargarlo en el Maven Central, es decir, que no hace falta ni que lo descarguéis, o sea, es decir, que lo podéis instalar perfectamente directamente desde el Maven Central, ¿vale? Y en breve estaremos también en el Marketplace de Sonar, ¿vale? O sea, más fácil el poder generar el scoring de APIs directamente desde el propio Sonar. Y por mi parte, nada más. Si queréis, si tenéis alguna dudilla, y si no, si queréis, pues vamos cerrando la sesión. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o si no, pues ya concluimos el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por asistir y por sumaros siempre a los eventos y a los acontecimientos que celebra la Fundación Apiarix y pues nos vemos próximamente en los siguientes. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. A vosotros. Chao. Hasta luego, gracias.